La historia continúa mostrándonos un pueblito congelado. Luego aparece un predicador que está leyendo un pasaje de la Biblia a sus feligreses. El predicador se acerca a una chica que está llorando por la muerte de su padre. La chica pregunta que cuándo enterrarán a su padre y el predicador responde que en primavera, ya que por ahora el suelo está congelado según el predicador. Después el predicador le dice a uno de sus feligreses que preparen las armas porque irán de cacería. Luego aparece Ellie, que está revisando la herida de Joel y nota que sigue infectada. Ellie le da agua de beber con los dedos y raciona la poca carne seca que le queda, dejando un pedazo minúsculo para Joel. Ellie sabe que necesitan alimento, mira un arma y decide salir de cacería dejando solo a Joel por un momento. Por casualidad Ellie encuentra un conejo blanco, pero el conejo escapa y Ellie cae de cara en la nieve. Luego de pura suerte encuentra un ciervo, sigilosamente logra dispararle al ciervo, pero el ciervo huye herido y Ellie va tras él siguiendo el rastro de sangre. El predicador y un hombre encuentran el ciervo antes que Ellie, así que deciden robarlo, pero en ese momento aparece Ellie por sus espaldas y los amenaza con su rifle, diciéndoles que se vayan y no los matará. El predicador se presenta diciendo que se llama David y su amigo James e intenta negociar con Ellie, diciendo que en su grupo hace falta comida. Ellie miente diciendo que también está con un grupo y que también necesitan comida. David trata de negociar con Ellie y le dice que le dará algo a cambio del ciervo. Sin pensarlo, Ellie pide medicina para infecciones. David acepta pero dice que la medicina está con su grupo y tendrá que seguirlos al pueblo. Ellie no acepta así que pide que James vaya al pueblo por la medicina y que cuando vuelva les dará la mitad del ciervo. Y si viene con alguien más los matará. En vista de que James iba a tardar con la medicina deciden refugiarse en una cabaña y prenden una fogata. David pregunta su nombre a Ellie pero ella no responde. Luego la invita a unirse a su grupo diciéndole que él es el líder y que es un predicador. David comienza a contarle a Ellie cómo es que formó su grupo de seguidores, y le cuenta que este ha sido un invierno cruel y sin comida, y por lo tanto envió a 4 hombres de su grupo a un pueblo cercano a buscar comida, pero que solo regresaron 3 de ellos, y que el que no regresó era padre de una de sus feligreses. Luego dice que un hombre loco lo mató y que ese hombre loco viajaba con una niña. Ellie se asusta ya que descubrieron su identidad y saben que a ese hombre lo mató Joel. En ese momento aparece James por detrás apuntando a Ellie con un arma. Pero David lo calma y le pide la medicina. James de mala gana arroja la medicina al suelo y Ellie la levanta. Después David le dice a Ellie que sabe quién es y que no va a sobrevivir sola y la invita a unirse a su grupo nuevamente. Mientras Ellie sale huyendo despavorida del lugar, luego James reclama a David por dejar ir a Ellie. Ellie corre hacia la cabaña con Joel, destapa su herida infectada y se dispone a preparar la inyección, pero no sabe cómo hacerlo. Así que inyecta la medicina directo en la herida mal cosida. Luego tapa la herida de Joel con la esperanza de que Joel se recupere y se dispone a dormir a su lado. Mientras tanto en el pueblo de David, el grupo se dispone a preparar la cena. Un hombre lleva un recipiente repleto de carne a la cocinera, a lo que ésta pregunta de qué es la carne. El hombre responde que es carne de venado, dejando extrañada a la cocinera ya que se supone que están pasando hambre, pero aún así se dispone a cocinarla. En ese momento llega David con el ciervo que le quitó a Ellie pero extrañamente nadie se alegra. David dice a su gente que encontraron al hombre y la niña que mataron a uno de su grupo, y que cuando salga el sol los rastrearán y los sacarán de su escondite. Pero la hija del hombre que mató Joel lo interrumpe y dice que los maten a ambos en cuanto los encuentren. David se emperra y le da una bofetada a la niña, tirándola al suelo. Luego la levanta del suelo y le dice que lo tiene que respetar cuando hable. Después se dispone a orar dando gracias por la comida. Al terminar de orar, toda la gente empieza a comer como desesperada atragantándose con la comida. Al otro día Ellie sigue cuidando de Joel, le destapa la herida y observa que la infección está desapareciendo de a poco, así que se dispone a inyectar nuevamente la medicina. Luego sale de la cabaña y le da de beber nieve a su caballo, escucha ruidos en el bosque y sale a investigar. Entonces descubre a David y sus hombres merodeando por el lugar. David ordena a sus hombres que maten a Joel pero que dejen viva a Ellie porque la llevarán al pueblo con ellos. Ellie corre a la cabaña a despertar a Joel,
pero él no reacciona. Ellie le da un cuchillo a Joel para que se defienda por si alguien lo encuentra, pero Joel apenas si la escucha. Ellie bloquea la entrada para que no encuentren a Joel mientras ella se monta en su caballo intentando alejarlos del lugar. Embosca a los hombres y comienza a dispararles para que la persigan. Su plan funciona y todos salen tras ella. Pero uno de los hombres se adelanta, toma un atajo y la espera para emboscarla. Cuando Ellie aparece, el tipo le dispara al caballo, y Ellie sale disparada al suelo. Ellie queda inconsciente, y David ordena a sus hombres que la mitad regresen con él al pueblo, llevándose al caballo y a Ellie, y los demás que busquen a Joel y lo maten. Uno de los hombres entra en la cabaña de Joel y comienza a buscarlo. El tipo baja al sótano donde se encuentra Joel y comienza a buscarlo. Pero Joel lo ataca por la espalda. Joel le clava en el cuello el cuchillo que le dejó Ellie y lo asfixia hasta matarlo, dejándolo desangrarse en el suelo, mientras él recupera el aliento por el esfuerzo. Ellie recupera la conciencia y se da cuenta que está encerrada en una jaula, mientras David la observa. David comienza a decir a Ellie que él la salvó, y le pregunta nuevamente su nombre, pero Ellie lo insulta. David se enoja y le dice que no podrá sobrevivir ella sola, y que lo mejor es que se una a él porque está sola, ya que piensa que sus hombres ya mataron a Joel. Mientras tanto, Joel tiende una trampa a uno de los hombres de David y lo noquea con la cacha de un rifle. Cuando despierta, el tipo se da cuenta de que Joel ha capturado a otro de sus compañeros. Joel golpea y tortura a uno de los tipos y pregunta por Ellie, pero al no obtener respuesta le apuñala la pierna. El tipo chilla de dolor y le confiesa que Ellie sigue viva. Joel pregunta dónde la tienen, saca un mapa, le saca el cuchillo de la pierna al tipo y se lo mete en la boca. Luego le pide que señale el lugar exacto en el mapa con el cuchillo y el tipo acepta. Luego de obtener la información, Joel asesina al tipo, toma una barra de metal y asesina al otro hombre. Ellie intenta escapar por una mirilla en su jaula pero está sellada. Luego intenta aflojar los tornillos de los barrotes pero no puede. En ese momento queda aterrorizada al ver algo en el suelo. Después entra en la habitación David, que le trae un poco de comida a Ellie. David desliza la comida por debajo de la jaula y Ellie continúa viendo algo en el suelo. Luego David voltea a ver lo que tiene asustada a Ellie, y se da cuenta de que hay partes humanas que olvidaron limpiar del suelo. Ellie pregunta si a ella también la cortarán en pedazos. David responde que no le gustaría y nuevamente le pregunta su nombre. También le dice que no lo juzgue. Ellie se emperra y le dice que es un maldito enfermo por comer carne humana y le avienta el plato de comida. David admite que sí come carne humana. Además dice que pocos en su grupo lo saben y que le avergüenza, pero lo hace para sobrevivir. Luego le dice a Ellie que ella es como él y que quiere ser su amigo, y le dice que si se queda le perdonará la vida a Joel. David comienza a acercarse a la jaula de Ellie y comienza a seducirla tocando su mano a través de la jaula. Ellie acepta y también toma lentamente su mano, pero en ese momento retuerce la mano de David rompiéndole los dedos. Después David tira al suelo las llaves de la jaula y Ellie intenta tomarlas, pero David la detiene azotándola contra las rejas dejándola lastimada en el suelo. Finalmente Ellie le revela su nombre a David, quien antes de salir de la habitación amenaza con cortarla en pedazos. Mientras tanto Joel continúa su camino buscando a Ellie y llega al pueblo. Joel sigue unos rastros de sangre y se refugia en un almacén. Mientras explora el almacén encuentra la mochila de Ellie, luego encuentra el cuerpo del caballo de Ellie. Joel continúa explorando y queda perplejo cuando descubre cuerpos humanos colgados en un congelador, como si de ganado se tratara. Es entonces cuando se da cuenta que está lidiando con caníbales, y se apresura a encontrar a Ellie. En ese momento aparece David y James en la jaula de Ellie, y a la fuerza logran someterla y subirla a una mesa, pero justo cuando están por descuartizarla, Ellie grita que está infectada y que ha mordido a David, por lo tanto él también está infectado. Los hombres no le creen, pero le revisan el brazo de Ellie y dudan. Ellie aprovecha la confusión, logra zafarse de los hombres y le encaja un machete en el cuello de James. Luego sale huyendo mientras David la persigue y James se desangra. Ellie huye hasta una cocina y toma un leño del fuego para defenderse, mientras David toma el machete del cuerpo de James. Ellie se esconde y le lanza el leño encendido a David, pero este lo esquiva y termina incendiando una cortina.
David continúa buscando a Ellie mientras el fuego se esparce. Ellie permanece escondida y a hurtadillas roba un cuchillo de la cocina, mientras David trata de persuadirla para que salga de su escondite. Ellie se arma de valor y se lanza contra David, pero este se libra y la azota contra el suelo pero resulta apuñalado en la costilla. Ellie, herida y tirada en el suelo, alcanza a ver el machete que se le cayó a David. Intenta alcanzarlo pero este le da una patada en el estómago. David intenta profanar a Ellie aprovechándose de ella, abalanza su cuerpo sobre ella mientras Ellie grita. Pero en ese momento Ellie alcanza el machete del suelo y le tira un golpe noqueando a David. Entonces Ellie, llena de rabia y furia, toma el machete y apuñala a David una y otra vez y otra vez. No puede parar hasta que finalmente lo mata, luego totalmente traumatizada y cubierta de sangre sale del lugar. En ese momento aparece Joel, pero Ellie no lo reconoce a la primera y termina gritando y forcejeando con él, hasta que Joel logra calmarla, luego Joel la abraza, le da su abrigo, y lentamente se alejan de ese lugar, yéndose juntos lejos de los caníbales. Fin.